Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivían en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en zonas de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Lectura del Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Estamos hablando de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50 días, una fiesta judía que recuerda pues el momento en que se renueva la alianza en el Sinaí.
y se celebraba pues con los judíos con gran solemnidad. Jesucristo había resucitado y les había dicho a los apóstoles que estuvieran reunidos en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y es lo que hacen los apóstoles. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta esas situaciones. Los apóstoles están reunidos por miedo a los judíos, no se atreven a salir después de haber visto lo que han visto con la muerte de Jesucristo, y han recibido pues el mensaje del Espíritu Santo, que permanezcan, o de Jesús, que permanezcan hasta que se llegue a ellos el Espíritu Santo. Y estando reunidos, pues a los 50 días, nos cuenta el Hecho de los Apóstoles, oyen un ruido fuerte, como un viento impetuoso, y penetra ese viento en la sala donde estaban reunidos y se encienden como unas lucecitas en sus cabezas, y reciben el Espíritu Santo, y se sienten llenos de una fuerza nueva que antes no sentían, y comienza lo que se llama pues la tercera etapa de la Iglesia, en que el Espíritu Santo va a ser pues el impulsor, el motor de la Iglesia después de la resurrección de Jesucristo. Y salen a predicar el Evangelio sin miedo, y empiezan a llamar a la gente a predicar el mensaje de Jesús, y la gente se reúne alborotada, oyéndolos hablar, cada uno en su lengua. Ellos hablaban en la lengua normal de aquel momento, pero de tal manera que el Espíritu Santo les hace de traductor, y la gente de diversos países oyen hablarlos en su propia lengua. Y no son estos galileos que hablan lo que están hablando y cómo les oímos hablar, porque no bastan las palabras, lo que el Espíritu de Dios hace traducir a su propia lengua para que ellos entiendan lo que Jesús, lo que Dios les estaba diciendo. El Evangelio de este día es del San Juan, y es como el final de San Juan. Y San Juan no detalla si fue poco o mucho tiempo después, más bien lo pone como una cosa casi inmediata. Al anochecer de aquel día, primero de la semana, estaban reunidos los discípulos en su casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y de repente se le aparece Jesús. Se junta en esta lectura tanto la aparición de Jesús resucitado como el mismo Jesús. Ahí les habla les bendice, les enseña sus manos para decirles que es Él, y les envía. Como el Padre me envió, yo les envío también a ustedes. Y dicho esto, exhaló su espíritu sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes les retengan les serán retenidos. Y les manda pues ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y en San Juan pues aparece eso, que no hay esa diferencia de 40 días, sino que después de la resurrección de Jesús, Jesús les había prometido que les enviaría su Espíritu Santo, y les da su Espíritu, sopla sobre ellos, y los apóstoles se llenan de ese Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Hay que distinguir pues en la Santísima Trinidad esos tres personas que dicen el Catecismo. En la Trinidad es un solo Dios y tres personas distintas, pero que es el mismo Dios verdadero, en tres formas distintas. El Dios creador, Dios Padre, Dios universal,
El Dios que en un momento determinado se hace hombre y se presenta como un ser humano y es para que la gente lo vea, lo sienta y lo reconozcan como el enviado de Dios, el Mesías de Dios, el Cristo, y que es el mismo Dios que se ha hecho un ser humano para que nosotros lo podamos seguir más de cerca. Y cuando Jesucristo ya sube a los cielos, no les deja solos, sino que envía a su Espíritu para que sea el Espíritu de dentro, del interior de cada persona que acepta pues abrir su corazón a Dios, esté presente el Espíritu Santo y los imbuye por todo el mundo. En aquel momento pues fue el Espíritu Santo con ese signo visible del fuego, del viento, que les llenó el corazón y les dio esa fortaleza para seguir predicando el Evangelio. Y ahora pues también es nuestro deber nuestro, y sobre todo en esta fiesta de Pentecostés, que abramos nuestro corazón al Espíritu de Dios para que pueda entrar en nosotros y nosotros podamos pues también ser anunciadores de Jesús, del Evangelio de Jesús, en el mundo que nos toca vivir. Debemos pues ser también nosotros templos del Espíritu Santo y propagadores, anunciadores de la buena noticia de que Jesús está presente en la vida nuestra, que se hace presente de modo especial pues en la Eucaristía, que se hace presente en la comunión, el cuerpo y sangre que se nos da en la Eucaristía, y que se hace presente pues a través de la oración, a través del Evangelio, a través de nuestras buenas obras, y que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, que lo tengamos presente y que sepamos pues estar abiertos en todo momento a través de la oración, a través de los momentos de reflexión, a través de la lectura del Evangelio, a que entre en nosotros el Espíritu Santo y seamos pues testigos de ese Espíritu Santo que todavía está presente en nuestro mundo. Y este hecho de que la gente de diferentes naciones, ¿verdad?, entendieron lo que estaban diciendo los apóstoles. ¿Hay algo simbólico en eso, un significado simbólico? Sí, o sea, está el hecho de que los apóstoles hablaban en su lengua y la gente lo entendía. Es decir, que el mensaje de Jesús no se reduce pues a una comunidad concreta, y es para decir por medio del Espíritu Santo que ahora ya no va a ser solo para los judíos cristianos, sino también para todo el mundo, y que no va a haber ya distinción de razas ni de lenguas, sino que el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de Jesucristo, debe ser para todo el mundo. ¿Cómo podemos vivir el Pentecostés en la iglesia y en la sociedad ahora, en la actualidad? Pues sí, San Ignacio habla y recomienda mucho el discernimiento de espíritu, ¿no? Que sepamos distinguir cuál es la voz del Espíritu Santo, lo que Dios quiere de nosotros en la actualidad, de esas otras voces extrañas que nos envían, nos llevan hacia otros caminos, ¿no? Que tengamos y pidamos la luz del Espíritu Santo para saber distinguir lo que Dios quiere de nosotros en este momento, en estas circunstancias, y seamos pues testigos de ese Espíritu de Dios en el mundo que nos rodea. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Estamos de fiesta porque es un bautizo, un comienzo, algo nuevo. Digo yo que es gran fiesta, aunque en la práctica a veces no es tanto, porque nos fijamos mucho en Navidad, en la Cuaresma, el Viernes Santo, Resurrección, y el Espíritu Santo un poquito olvidado.
Solo los grupos más cristianos se fijan mucho en Pentecostés. Creo que hablamos del Padre, de Jesús. El Espíritu Santo lo invocamos diario cuando decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya en la vida cotidiana es un poco oculto, un poco olvidado. Entonces yo creo que hay que retomar esta fiesta sabiendo que no fue un acontecimiento que pasó un día, sino que está presente en toda la historia de salvación. Está presente, vamos a fijarnos en la vida de Jesús, en los apóstoles, en la iglesia de estos últimos años y a nosotros. Brevemente, ¿verdad? Decía yo que un poco olvidado. Ayer me preguntaba una de mis hermanas por WhatsApp, dime en pocas palabras lo que es el Espíritu Santo. Bueno, le puse en pocas palabras. Creo que puedo decir en pocas palabras que es el Espíritu de Jesús resucitado, presente en nuestras vidas, en la historia, transformando el mundo y las personas conforme al plan de Dios. Pero creo que es mejor que decir una sola frase, tratar de encontrar cómo se nos manifiesta en la Biblia. Empezando, la palabra que se usa, ruaj, es aliento vital. Y cuando nos habla la Biblia de la creación, nos habla de ese aliento vital. Toda esa vida tan tremenda que existe en el universo entero. Y cuando se refiere a la persona humana, figuradamente nos dice que el hombre era frágil de barro. Frágil de barro. Y Dios le da el espíritu, le sopla el espíritu, el aliento de vida, y resulta la maravilla que es la persona humana. Cuando alguien está muriendo decimos ya no tiene aliento, ¿verdad? Entonces el espíritu es el aliento de la vida de Dios en la humanidad y en nosotros. Para ahondar un poquito, a mí se me ocurrió pensar, primero hablar del espíritu en el propio Jesús. En primer lugar, cuando Jesús es concebido, entra aquí en nuestra historia, como dice en el Evangelio de Juan, por su tienda de campaña entre nosotros, lo hace por obra del Espíritu Santo. Y por obra del Espíritu Santo, María nos entrega a Jesús. No podemos pensar solo en José y en María, porque el Espíritu Santo es el que bendice a María, la consagra y nace Jesús. Y cuando María visita a su pariente Isabel, que tenía que caminar como 100 kilómetros, no era broma, ¿verdad? Embarazada, el niño salta de gozo, el niño de Isabel, con la presencia de María. Y María entona un canto precioso de alabanza movida por el Espíritu Santo. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador por su obra maravillosa, por su misericordia. Y al mismo tiempo, como vimos otro domingo, hace movido por el Espíritu Santo la denuncia profética. Recordando que hablábamos de profetas, pero también había mujeres profetas, como la esposa de Isaías, como Ana la profetisa que recibe a Jesús en el templo. Entonces está presente en el comienzo. Si pensamos ya directamente en la vida pública que llamamos de Jesús, ¿qué dice el Evangelio? Jesús va al desierto movido por el Espíritu Santo. El desierto, como decíamos, es un tiempo de revelación, un tiempo de prueba, un tiempo de definición en la vida. Las tentaciones de Jesús no son como, decimos, tentación, robar, mentir, etc. Las tentaciones del desierto son cambiar su sentido como Mesías. Era un Mesías que querían de poder, de triunfo, de provecho propio, esa es la tentación. Y Jesús lo rechaza y asume el Mesías Salvador, el siervo de Yahvé que Dios quiere. Entonces el Espíritu es el que lo lleva. No empieza Jesús a predicar de repente, ¿no? Ya se ve aparecido el Espíritu cuando queda consagrado en el bautizo. Dice el Padre, ese es mi Hijo muy amado. El Espíritu se posa en él, que empieza su vida nueva. El artesano que estaba, empieza a ser el que encarna el reino y predica la buena noticia de Dios. Y si damos un brinco importante, la gente se fijaba en los milagros, sobre todo en Nazaret, decían, si has mirado, pues aquí con nosotros, tus parientes, ¿eh? Resulta que llega Jesús y le pasa en la Biblia. No abrió como hacemos, a ver qué me toca. Escogió, buscó y encontró un pasaje muy importante, que es su misión. Y nos dice, el Espíritu me consagró.
Su misión, ¿para qué? Para anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación de los oprimidos, dar vista a los ciegos, que los sordos escuchen, y la justicia y misericordia de Dios para todos. O sea que Jesús en ese día es consagrado en su misión, que va a tocar igual a nosotros, ¿verdad? Y así podríamos seguir hablando de todo el final de la vida de Jesús. En Juan, todo el final del discurso de Jesús es sobre el Espíritu Santo, que no nos va a dejar solos, que nos va a dar el Espíritu de verdad. Entonces, ahí quedamos con lo de Jesús, ¿verdad? Y vamos a pasar a los apóstoles, para que no dé tiempo. Quiero que celebramos en Pentecostés, ¿verdad? Con esa nota previa. Pentecostés no es un día, no pasa un día, sino pasa continuamente en la vida de la iglesia y en el mundo entero. Resulta que los apóstoles estaban encerraditos, tenían miedo. Con Jesús resucitado seguían con miedo, porque no sabían cómo reaccionar los judíos que no querían a Jesús. Pero están muy bien acompañados, están con María esperando la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo, no los dejo solos, pero esperen la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles eran hombres frágiles como nosotros, débiles, egoístas, peleoneros entre ellos, querían ser el primero, tal como somos nosotros. Y Jesús les va a encargar una misión muy grande, la misión que dijo ahí en Nazaret, su propia misión. Y para que la realicen, les da el Espíritu Santo. Lucas nos cuenta en los Hechos de un modo gráfico para que entendamos, ¿verdad? Que están reunidos todos esperando. Hay un ruido tremendo, no es solo un ruido, es un viento. Decíamos el Ruaj, que está presente desde la creación. Es el Espíritu Vital de Dios con toda su fuerza, con toda su energía. Y para que debemos de entender, pone otro símbolo. En la cabeza de cada uno hay una llama de fuego. El fuego del amor de Dios, el fuego que quema lo malo, el fuego que ilumina el camino de Dios. O sea, nos pone ese ejemplo para que entendamos. Y lo tercero que dice Lucas, muy importante, es que empezaron a hablar, no de ellos, las maravillas de Dios. La maravilla principal es Jesús. Y una cosa muy importante, que era tiempo de fiesta, pues venían judíos de todo el mundo que vivían fuera de Palestina. Y cada quien lo va enumerando como 15 lenguas distintas, los escuchaba en su lengua. Es como la unidad de la humanidad. Y que el mensaje es para todos y que tenemos que encarnarnos, ¿no? Decimos, en la situación y en la lengua de cada lugar. No es el evangelio que viene a colonizar y conquista, ¿no? Es encarnarse en la vida de cada quien. Ojalá aprendamos eso ahora. Que no hagamos la evangelización desde nosotros, en un colonialismo religioso, ¿no? Sino cada quien su lengua. Y los apóstoles, ¿qué misión tienen? Que le dice Jesús en el Evangelio, como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Entonces los apóstoles van a tener la misma misión de Jesús. No les dice cómo lo van a hacer, ellos tienen que descubrirlo. Descubriendo, discerniendo a qué los mueve el Espíritu de Dios. Por eso San Ignacio de Ejercicios tienen como una pieza capital el discernimiento de espíritus. Discernir y encontrar la voluntad de Dios. Y el Concilio Vaticano II, con toda razón, dice que hay que discernir los signos de los tiempos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué nos dice así que estamos viviendo? ¿Qué nos dice ahorita con toda esta crisis del coronavirus? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué desafío tenemos? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Cómo tenemos que ayudar a cambiar este mundo tan apartado del plan de Dios? Entonces, esa es la misión de los discípulos. Y vemos en el Evangelio y a los Hechos de los Apóstoles que los discípulos eran como nosotros, hombres de barro frágiles. Así somos los humanos. Y esa iglesia con fuerza, con profetismo, cuando en el centro está Jesús y nos da su Espíritu. Lo que hace, por eso dicen que es nacimiento de la iglesia, unidos todos, como dice Pablo también en la carta, en un solo cuerpo, bautizados, consagrados en el Espíritu Santo, es la comunidad cristiana, esa es la iglesia. Entonces nuestra misión, no nos perdamos, es la misión de Jesús. Buena noticia para los pobres, liberación para los oprimidos.
y mostrar a Dios que quiere la justicia y la misericordia para todos. Es esencial. Y dice los Hechos, que eran miedosos, ¿verdad? Están encerrados, pues salen. Y Pablo y Pedro son misioneros. Y Pedro, que era miedoso, sale pronto, dice expresamente, ustedes al que mataron. No tienen miedo de decir eso. Y romper con sus tradiciones, con gran problema que tenían por las leyes tan estrictas, por ejemplo, de las comidas que podían comer. Y empieza a relacionarse con los que llamaban paganos. Tienen que hacer concilios para encontrarse. Hay conflictos como en toda la vida cristiana. Pero en lugar de quedarse callados en el conflicto, se juntan, invocan al Espíritu Santo y encuentran la respuesta. Así se fue el problema de Pedro y Pablo con lo de la comida. Y otros problemas que van apareciendo en los Hechos de los Apóstoles. De hecho, los Hechos de los Apóstoles dicen con razón que más que llamarse Hechos de los Apóstoles, deberían llamarse los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva por medio de los apóstoles y las primeras comunidades. Porque continuamente nos está diciendo cómo el Espíritu Santo nos va guiando. Si Pablo sigue, si no sigue, todo eso siempre es bajo la guía del Espíritu Santo. Si van con el etíope y lo bautizan es por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que tener eso muy adentro. No nos juntamos nomás nosotros, buenas personas, somos frágiles. En el centro está Jesús y su Espíritu. Y tenemos que escuchar la voz del Espíritu. Y pasando un poquito a nosotros, ¿verdad? Bueno, todavía a la iglesia. Miren, era horrible la iglesia cuando yo me ordené sacerdote. La misa en latín. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Primera cosa. Segunda, de espaldas a la gente. Pues la gente iba y rezaba los santos, que no importaba. Yo recién ordenado me ponía mejor de lado porque no podía estar de espaldas, iba traduciendo. Y me decía un amigo, pues dile en español. No, porque decían que era pecado mortal si lo hacías en español. Y si te faltaban, ya ven que se usan distintos ornamentos, si te faltaban los ornamentos era pecado mortal. Entonces vino un viejito, así la vida de gente muy mayor a veces, ¿no? El Papa Juan XXIII, que tenía como 70 años, lo eligieron porque él se va a morir pronto y él cambió por cuenta de la iglesia porque escuchó fielmente la voz del Espíritu. Y empieza el Concilio Vaticano II. Una cosa muy importante del Vaticano II es que cambia la visión de la iglesia. No es la iglesia jerarquía, es la iglesia entre todo pueblo de Dios, la iglesia de sacramento de salvación. No es la iglesia contra el mundo, sino la iglesia en el mundo. Y el último documento, que se llama Pastoral, el Gozo de Esperanza, empieza precioso. Los gozos y esperanzas, las tristezas y alegrías, las angustias y la vida del pueblo son angustias, tristezas y alegrías de la iglesia. Y en lugar de, como siempre, echar un rollo teológico, cada capítulo empieza por la vida concreta, lo que decimos ahora en el verbo juzgar y actuar. Ese documento empieza a decir, el hombre está así y después lo ilumina con Cristo hombre nuevo. Siempre empieza por la realidad, la ilumina con Jesús y lleva a consecuencias prácticas. Y el concilio tiene muchos cambios. Por ejemplo, antes estaba arriba el Papa, ¿verdad? Luego los obispos, bueno, los cardenales, los obispos, los sacerdotes religiosos, y en el sótano abajo los laicos. Tiene un documento precioso sobre la visión de los laicos. Había pleito con otras religiones, se peleaban, se apedreaba, todo eso. Tiene un documento sobre el ecumenismo, cómo dialogar con todas las religiones. Sobre los ateos, dice una cosa muy importante, dice, en lugar de atacar a los ateos, ¿por qué no pensamos en nosotros mismos? Si por nuestra vida damos mal ejemplo y por eso la gente no cree en Jesús. Y es un último documento muy pastoral, muy precioso. Entonces la Iglesia cambió totalmente con el Concilio Vaticano II. ¿Qué idea tenemos? Eso no es normal. Antes no se podía comulgar sin tomar, no tenías que tomar ni agua desde las 12 de la noche. Así era todo, ¿verdad? Bueno, dando un brinquito, ¿verdad? Eso pasó en Roma. Los obispos de América Latina casi todos calladitos. Eran los grandes teólogos de Europa y de Estados Unidos, ¿verdad? Que por cierto, el Papa Juan XXIII llamó a los teólogos que el Papa anterior tenía prohibidos, castigados. Decíamos en la teología, los tenía en el infiernito. Y son los teólogos de la teología nueva
y gente sabia como Teilhard de Chardin, como Rahner y otros, que dieron los nuevos documentos. Lo que habían preparado era totalmente conservador, era volver al Concilio Vaticano I. Pero luego, y América Latina, pues 2 años después, en 68, se juntan los obispos, es un nuevo Pentecostés. Vaticano II es Pentecostés en la iglesia de este siglo. Medellín es Vaticano II, como Vaticano II es Pentecostés de América Latina. Y dicen, empezando por la introducción, lo que recordamos ya una vez, que la Pascua no es nomás lo que le pasó al pueblo, o que Jesús resucitó, sino es el paso de condiciones de vida inhumanas a condiciones humanas. El hambre, la miseria, la enfermedad, la falta de educación son condiciones de vida inhumanas. Y el lujo, importante. Y condena el colonialismo. Dice cosas que no decían los teólogos entonces. Habla de la violencia, no solo que hay en las calles y los asaltos y pandilleros, violencia institucionalizada, cuando se violan permanentemente los derechos de la mayoría. Y con audacia dice lo que no decían los teólogos, eso no es que tiene consecuencias de pecado, es situación de pecado. ¿Qué uno cuenta por eso de la pobreza? Hay 3 tipos de pobreza. La pobreza me dice ella que Dios no quiere. La pobreza espiritual, que es el corazón sencillo que se abre a Dios y a los demás. Y la pobreza como compromiso, lo que llamamos opción por los pobres y por la justicia. Es un Pentecostés. Esto es precioso, ¿no? La pregunta es, ¿y nosotros ahora? En este tiempo de crisis, ¿cómo vivir esto? ¿Cómo ser esa iglesia de Dios con la misión de Jesús, evangelizadora? ¿Cómo llevar el consuelo a tanta gente que está hablando? ¿Qué se hace ahorita con los enfermos? ¿Qué se hace con los médicos y enfermeras que a veces son mal vistos porque pueden contagiar en lugar de agradecerles? ¿Qué se hace para cambiar este mundo, para que no sea como un episodio y regresemos al mundo en que se vivía antes? Con tanta falta de solidaridad, con tanto individualismo, con tanta violencia intrafamiliar. Entonces, Pentecostés será para nosotros este año si asumimos el compromiso que Dios quiere en esta situación. Necesitamos ir construyendo un mundo nuevo, que solo se puede con la acción del Espíritu Santo.